Buenas tardes a todo nuestro público. Bienvenida, Nikki Cohen. Muchas gracias. Esta tarde, el Comité de Arte y Cultura, junto con mi copresidenta Vicky Michan y Dina Saga, una servidora, le damos la más cordial bienvenida a Nikki Cohen, quien nos presentará un proyecto muy interesante acerca de la literatura. Es nuestra primera entrevista que estamos inaugurando en el 2021. Esperemos que tengamos mucho éxito y que tengamos muchos participantes y que primero Dios, este tipo de encuentros ya los podamos hacer pronto con salud y con todos nuestros amigos y queridos juntos. Nikki, bienvenida. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Voy a dar lectura a un breve currículum de Nikki. Nikki Cohen, licenciada en literatura latinoamericana y maestra en filosofía y análisis crítico de la cultura. Escritora académica y creativa, principalmente en revistas académicas, con 2 artículos publicados en España. Líneas de investigación principales: filosofía posmoderna, literatura chilena y literatura que explora el cuerpo. A su vez, creadora del proyecto Te entrego un mundo. Buenas tardes, Nikki. Bienvenida. Estamos muy emocionados de tener un talento tan joven con nosotros y esta es tu plataforma. Nos va a dar mucho gusto escuchar cuál es el proyecto. Platícanos, Nikki, un poquito acerca de cómo empezó tu amor por la literatura. Bueno, buenas tardes. Antes de comenzar, me gustaría agradecer a Monte Sinai por crear este espacio tan bonito de intercambio cultural y artístico. Creo que es una gran oportunidad que nuestra comunidad organice cosas como estas. También muchas gracias a Dina Saga y Vicky Michan por darme la oportunidad de participar en este espacio. Es mucho honor para mí. Gracias. Y bueno, les voy a empezar a compartir un poco de por qué me acerqué a la literatura. Siempre me di cuenta que me cuestionaba muchas cosas. ¿Por qué la cultura piensa de cierta manera? ¿Por qué la sociedad se organiza de cierto modo? ¿Por qué nuestro mundo nos dice que ciertas cosas son positivas y ciertas cosas son negativas? Y, por una parte dije, pues, chance el derecho me puede contestar estas preguntas, pero luego me di cuenta que hay algo más allá de las leyes que conforman nuestra forma de pensar. Y creo que eso, más allá de las leyes, es la narrativa, es decir, las historias que nos contamos. ¿Qué nos contamos y por qué no los contamos? ¿Y qué tipos de deseos o, deseos le damos a nuestra vida? Y esos deseos, las cosas que deseamos para nuestra vida, están relacionadas con las historias que nos contamos como sociedad. Y esas historias finalmente están en la literatura, en el arte, en la creación artística y en este mundo de creación y de creatividad que se nos abre cuando nos metemos al espacio de la literatura y de la lectura. Ay, pues qué interesante de verdad, Nikki. ¿Y cómo fue tu inicio en la formación de tu carrera en la literatura? El inicio de la formación. ¿Cómo te decidiste a entrar a literatura? Cuando acabaste tu bachillerato, ¿qué fue lo que dijiste? Voy a estudiar literatura. Siempre me encantó. ¿Qué te jaló? Primero que nada, escribir y leer. Siempre me encantó escribir y leer. Me acuerdo que podía pasar horas con mi nariz en un libro y casi sentía que había otro mundo más allá del que vivíamos acá. Y creo que esa parte tan soñadora de mí fue la que me dijo como, tú tienes que estudiar algo que no sea tan tangible y que algo que esté relacionado con la creatividad y al mismo tiempo que permita el análisis, porque primero dije, pues me voy directo a filosofía, pero en filosofía se pierde también esa parte creativa que la literatura también tiene. Entonces creo que de esa manera fue como, creo que en la literatura están todas las líneas de investigación y al mismo tiempo las líneas de placer para mí.
Muy interesante. Nikki, ¿me puedes decir si tuviste algún profesor que te metió a esto, que te cautivó, alguien que te diga, que te encaminó, también algún profesor que te marcó para tomar esta decisión? La verdad, sí, mi profesora de literatura o de español, dependiendo, porque fue mi profesora desde primero prepa hasta tercero prepa, que se llamaba Claudia Ríos, y ella estudió lo mismo que yo, literatura en Libero, y me acuerdo cuando ya estaba acabando mi tercer año de bachillerato, se acercó conmigo y me dijo, ya sé que todavía no estás segura de lo que vas a estudiar, pero yo estoy segura que a ti te va a encantar literatura, y fue ahí cuando me enseñó el plan de estudios pues, de la licenciatura y me encantó. Y la verdad sí fue una inspiración para mí esta profesora. Oye, dime una cosa, ¿y cuál fue el primer libro que leíste? No me digas que El Principito. La verdad, no me acuerdo, pero el primer libro que me marcó fue un libro de fábulas que mi mamá me leía todas las noches. O sea, todavía no sabía leer y hasta hoy en día tengo un recuerdo de ese libro, porque me acuerdo que al final de porque eran como fábulas cortas, y al final de cada fábula mi mamá nos preguntaba qué fue lo que aprendieron sobre esta fábula, y entonces todos podíamos comentar. Entonces ahí fue cuando empezó mi amor a la lectura, porque no solo era leer una historia creativa, sino que era a partir de esta historia creativa, ¿qué podemos aprender y qué cosas del mundo podemos sacar, ¿no? Entonces, tú sí piensas que es importante que las mamás les lean a sus hijos para que tengan esta interacción. En mi caso sí, y no solo porque leer te puede brindar conocimientos, etcétera, sino porque creo que es un regalo muy bonito que una mamá le puede dar a un hijo, porque finalmente leer y escribir es un escape de gusto. O sea, no solo hay que verlo como leer nos va a ayudar a aprender cosas, no. Más bien leer te va a ayudar pues, a disfrutarte y hacer un espacio para ti, contigo, ¿no? O sea, es un Claro, regalo. claro. ¿Nos quieres empezar a compartir pantalla acerca de tu presentación? Sí, me encantaría. Un segundito. Gracias. Bueno, díganme si ya pueden ver mi pantalla. Perfecto. Perfecto. Bueno, pues acá puse como el nombre de mi proyecto, que se llama Te entrego un mundo. Y como dije desde el principio, pues hablemos de arte y de literatura, ¿no? Bueno, un poco para explorar un poco más a lo que decía de la literatura, me gusta mucho esta cita de Jacques Derrida, que es un filósofo del siglo XX. Jacques Derrida utiliza la literatura para analizar las estructuras sociales del mundo. Entonces él dice que la literatura es el derecho a decirlo todo, ¿no? Y acá, pues, ¿qué es ese derecho a decirlo todo? Finalmente es un performance, es como si pones títeres y los pones a interactuar y ves qué pasa. Entonces, como que la literatura también es un experimento de los comportamientos sociales, ¿no? Entonces, tú eliges tus personajes, los pones en una situación y los dejas interactuar. Y creas otra realidad que es como un presente que es posible, pero nunca se queda en el pasado, porque siempre podemos volver a abrir un libro, ¿no? Entonces, me encanta esta cita de Jacques Derrida como para introducirnos a la literatura, porque la literatura sí es el derecho a decirlo todo, porque lo dices desde el arte. Y pues un poco de lo que estábamos diciendo, Dina, de qué fue lo que me llevó a mí a la literatura, para mí eran las preguntas, o sea, que tenía una serie de preguntas que no me podía contestar, y si me las podía contestar era a partir de reglas. Y luego me di cuenta que las reglas y las leyes, es muy corto hablar de reglas y leyes para entender al ser humano, ¿no? O sea, el ser humano va más allá de reglas y leyes, o sea, está más como construido de narrativas, de historias que nos dan sentido. O sea, piensen en cuando te cuentan la Caperucita Roja, nos enseñan a que no debes de hablar con un extraño. Entonces, más allá de una regla, una ley, nos están contando una historia de cómo nos debemos de comportar como seres humanos, ¿no? Una pregunta, ¿y qué opinas acerca de las emociones cuando estás leyendo? Creo que
es muy padre porque las emociones son algo particular, ¿no? Entonces, así como a mí un personaje me puede despertar amor, a otro le puede despertar repel y que ese personaje no le guste. Entonces, creo que también esas emociones que nos despiertan la lectura es un conocernos a nosotros, ¿no? Porque nos damos cuenta de cómo reaccionamos ante ciertas situaciones. Claro. Y bueno, pues es a partir de este amor a la lectura, pero a la lectura crítica sobre todo, porque no solo es, o sea, mi amor a la literatura no solo es leer ficción porque sí, sino más bien leer la ficción con propósitos críticos filosóficos. Entonces, fue ahí donde empecé a pensar en mi proyecto y dije, yo quiero compartir este amor por la literatura. Yo quiero que la gente se entusiasme por leer y por analizar su mundo a partir de las estrategias narrativas y de los personajes, pues, de la literatura. Entonces, me hice estas 3 preguntas que las escribí acá, que dice, ¿cómo puedo acercar a la gente al mundo de la lectura de una forma divertida y didáctica? ¿Cómo puedo enseñar un método más analítico de lectura? ¿Cómo puedo compartir el conocimiento que me ha dado mi formación profesional? Y pues, respondiendo a estas 3 preguntas es como se me ocurrió formar mi proyecto. Muy interesante, muy, muy interesante. Bien. Otra pregunta, por ejemplo, la imaginación cuando estás leyendo juega un papel importantísimo porque la gente, por ejemplo, si en la parte del libro dice el árbol verde frondoso, pues cada quien se imagina un árbol verde frondoso con unas raíces o con un tronco fuerte o a lo mejor un árbol chiquitito, cada quien se imagina una cosa diferente. ¿Cómo haces para llevar a la gente a que se vean lo mismo que tú piensas que quieren ver? Me gustaría responderte con una cita de Wittgenstein, que es un filósofo del lenguaje. Este filósofo dice, los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje. Entonces, si tú te atreves a explorar la parte creativa, como dices, del lenguaje, tu mundo se expande. Entonces, llevar a la gente por un camino o hacerlos ver lo que tú quieres ver es tener un manejo de un lenguaje. ¿Y qué es un lenguaje? Es un aparato simbólico que nos conecta con nuestro mundo, ¿no? Entonces, si yo sé describir y tengo las herramientas necesarias para describir de una manera apropiada algo, entonces la gente va a poder ver lo que yo quiero que vean, ¿no? Bueno. Continuamos con la presentación. Sí, me gustaría un poco contarles cómo es mi proyecto, para ver si, o sea, para que vean cómo funciona y cómo respondía a las 3 preguntas que les ponía en esta parte de la presentación. Mi proyecto, pues te inscribes y al principio del mes recibes una cajita. Adentro de la cajita hay un libro, una sorpresita que está relacionada al libro, una actividad que tú puedas hacer en soledad y unas preguntas que están relacionadas con el análisis que vamos a hacer en las 2 sesiones por Zoom. La primera sesión es a la mitad del mes y se le pide a los lectores que lean la mitad del libro y la última sesión es al final del mes con el libro ya terminado. Entonces, todo mi proyecto está encaminado a enseñar un método de lectura crítico, pero al mismo tiempo divertido, porque la experiencia de recibir una cajita como llena de sorpresas, creo que alienta a la gente a leer, ¿no? También les puse acá como el recorrido literario que hemos hecho en mi proyecto. Llevamos 4 meses, este es el 5º mes de mi proyecto. La verdad ha sido muy exitoso. Tengo gente que se ha metido desde el primer mes y no se ha salido. Y siempre me comentan que les gusta mucho los libros que escojo y los análisis que hacemos, porque la verdad hemos abierto un espacio muy bonito de intercambio y de diálogo, porque me encanta que todos comenten, que todos me cuenten su perspectiva. O sea, esto no es como de yo a todos, sino que es de todos o sí de todos. Es un espacio para comentar lo que vemos en los libros. Y pues acá les puse un poco los libros que hemos leído y el análisis que hemos hecho de estos libros. Nuestro primer libro fue El Gran Gatsby, de Scott Fitzgerald, y a partir de analizamos los cambios del modo de ser, de la subjetividad que trajo la modernidad.
Entonces vimos cómo la transición de un mundo industrial a un mundo postfordista o neoliberal cambió el modo de ser de las personas. Entonces, justamente acá es lo que les decía. No solo estamos leyendo una historia de fiestas, porque el Gran Gatsby es conocida como una historia de fiesta y de amor, sino que estamos aprendiendo sobre cómo la cultura impacta en nuestros modos de ser, ¿no? Muy interesante. Oye, a propósito del Gran Gatsby, hay una serie nueva que es también de Scott Fitzgerald y narra la vida de él y cómo él empieza a escribir. Él es un escritor, él empieza a escribir a raíz de que se enamora de una chica. Entonces, está muy interesante la serie porque alguien quiere después, les mandamos por WhatsApp el nombre de la serie. Ay, sí, me encantaría. De la historia de él. Ok. Bueno, y este es un libro clásico. Finalmente, El Gran Gatsby es un libro que todos conocemos. Entonces, lo que intento hacer es como ir intercalando un libro clásico y luego Quiero cero de ruido. un libro contemporáneo, ¿no? Un libro de... Perdón. Entonces, el segundo libro que analizamos en mi proyecto se llamó Kentucky's, de Samantha Schweblin. Samantha Schweblin es una escritora argentina que sigue escribiendo hasta hoy en día. Y este libro es un libro de ciencia ficción que habla de unos nuevos aparatos que se ponen de moda, que son como Furbies que tú compras, pero este Furby tiene una cámara adentro, ¿no? Y esa cámara es otra persona en otra parte del mundo que te puede ver durante todo el tiempo. Entonces, a través de este libro vimos como las consecuencias positivas como negativas de la tecnología en nuestras vidas y cómo podemos sobrevivir en un mundo en donde nos sentimos vigilados constantemente, porque finalmente la tecnología se ha apoderado del ámbito privado, ¿no? Porque las redes sociales, por ejemplo, Instagram, hacen que todo el tiempo estemos como en un proceso de observación. Todo el tiempo nos sentimos observados por nuestros aparatos tecnológicos y por la tecnología. Entonces, a partir de este libro de ciencia ficción, como que pudimos hablar y expresar nuestros sentimientos ante la tecnología y los impactos que ésta tiene en nuestras vidas. Este fue el segundo libro. Entonces, como les dije, hay un libro clásico y un libro contemporáneo. Sí. El tercer libro volvimos a pasar a un libro clásico, que es Memorias del subsuelo de Fyodor Dostoyevsky. Es un libro súper conocido. Uno oye Dostoyevsky y dice, no, eso es de verdad literatura. Así me pasó con la gente que cuando les dije que iba a mandar uno de Dostoyevsky me dijeron como, no, es muy difícil de leer. Y yo les dije, por eso no estoy escogiendo Crimen y Castigo, porque siento que es mucho rodeo y mucha descripción para llegar al meollo del asunto. En cambio, en Memorias del subsuelo es un libro chiquitito de 100 páginas que llegas directo al estilo y a la exploración literaria de Dostoyevsky sin tener que pasar por todo el proceso difícil de Crimen y Castigo. Y al final la gente se acercó conmigo y me dijo, tienes toda la razón, o sea, Dostoyevsky parece muy difícil, pero hay estos otros libros que nos muestran que no es tan difícil como parece. Entonces, también el chiste de mi proyecto es que la gente le quite el miedo como a la lectura y que vea que leer es también disfrutar y no solo como voy a aprender algo nuevo. Entonces yo siempre les digo, si no les está gustando el libro que les mandé, déjenlo, porque no quiero que odien la lectura porque no les gustó un libro. Entonces yo sí estoy como muy a favor de que el libro que escogemos tiene que ir con nuestros intereses personales en ese momento, ¿no? De nuestra vida. O sea, por ejemplo, tú no eres de las personas que recomiendan que debes de acabar el libro porque ya lo empezaste y te lo tienes que acabar. O sea, no tienes que acabar tus ojos en una cosa que de plano no te jaló. Para nada, va a crear va a crear un repel a la lectura. Si algo no te gusta, déjalo a un lado y empieza algo nuevo, ¿no? Ajá. Bueno, es un buen consejo. Sí, o sea, yo lo veo por allá. Y también me gusta como mandar libros no tan largos, porque Claro. creo que a veces, o sea, nos han sobrevalorado como leo libros enormes y wow, pero no. En un libro corto o en un cuento, hasta hay cuentos de 2 páginas que puedes sacar muchísimo más análisis que un libro de 1000 páginas. Tienes toda la razón. Lo poquito también vale. Hay Claro, veces vale más. claro. Y bueno, el cuarto libro que leímos en mi proyecto fue Diario del Dolor. Este libro fue una experiencia padrísima.
Primero que nada, porque lo escribió una escritora mexicana que se llama María Luisa Puga. Entonces, la primera experiencia interesante de este libro fue que el libro no se puede conseguir en México. No hay manera de conseguirlo. Y ahí es donde te preguntas, ¿cómo puede ser que una escritora mexicana que es buena, o sea, está validada por la Academia de Literatura, no, no haya publicado en México lo suficiente como para que sigamos teniendo sus libros hasta hoy en día, ¿no? Entonces ahí es donde empezó la parte interesante del libro. Después, la segunda parte interesante del libro es que yo pude formarles como un cuadernillo con la copia que yo tenía y pues les pedí perdón porque se las mandé así, pero ahí es donde empezó esta como relación rara con el libro. Y aparte es un libro muy diferente, o sea, todos mis lectores me escribían y me decían, wow, nunca he leído algo así. O sea, no puedo creer que existan libros como este. Les voy a contar un poco del libro porque creo que me gustaría que la gente lea a María Luisa Puig. Claro. Ella es una escritora mexicana y académica que le dio artritis reumatoide. Es una enfermedad de las articulaciones. Y entonces ella habla de que todo el tiempo vivía con dolor. Entonces, ella ya era escritora. Entonces, utiliza su escritura para liberarse del dolor y crea del dolor un personaje. Entonces dice como, estoy en mi sala y estoy viendo la tele y dolor está al lado de mí, ¿no? Entonces acá empezamos a ver como una relación que existe entre cuerpo y texto y cómo la lectura y la escritura puede ser un método de liberación y de goce, ¿no? Y también a partir de este libro pudimos como reflexionar por qué en nuestra sociedad escondemos tanto el dolor. O sea, por qué cuando algo nos duele o cuando estamos muy mal o cuando estamos deprimidos nos escondemos del otro. No queremos que nos vean en esa situación, ¿no? Entonces, cómo la modernidad nos ha enseñado que nos duela, que padecer está mal, ¿no? Ha de estar muy profundo eso, la verdad, porque asociar el dolor con tu vida personal es como que, ¿a dónde te va a llevar esto? Claro, y o sea, lo más interesante es que, o sea, fue un libro que las sesiones normalmente duran una hora, duraban 2 horas porque toda la gente tenía como una necesidad de hablar de su vida, porque finalmente el dolor es algo con lo que todos vivimos, pero al mismo tiempo tenemos que negar que existe en nuestra vida, ¿no? Claro, pero no es un dolor de muerte, de ausencia, sino de presencia más bien. Es un dolor diferente al que se refiere esta escritora. Sí, es un dolor que te acompaña, que está ahí contigo presente, aunque no lo puedas tocar, pero tú sabes que existe, ¿no? Claro, claro. Oye, Nikki, pues qué súper interesante todos los libros que nos platicaste. Y dime una cosa, ¿a ti te gustaría escribir? ¿Te volverías escritora? Me encanta escribir. Eh, He publicado también cosas de creación literaria, o sea, que serían como cuentos o así, y también académicas, y me he dado cuenta que me gusta escribir más de investigación, o sea, más que creativo, como investigación. Pero Ajá. también me gusta, sí me gustaría algún día ser reconocida como escritor. Wow, la verdad, increíble. Muchas felicidades. Un talento súper joven, con un mundo diferente y una visión completamente abierta acerca del mundo. Te Gracias. felicito, Nikki. Gracias. A Les, ver, ahora vamos a leer esto. sí, les puse dos como citas que son muy bonitas y que creo que nos pueden ayudar a reflexionar un poco más. La primera dice, el dicho dice que el pájaro vuela interminablemente y en círculos, porque le han vaciado el ojo izquierdo y busca ver la otra mitad del mundo. Y bueno, puse esta cita porque para mí esa otra mitad del mundo es la creatividad, ¿no? O sea, está una mitad del mundo que es lo muy material, lo muy tangible, lo muy elemental, las reglas, las leyes, todo lo que podemos tocar y lo que parece muy real. Pero está esta otra mitad del mundo que tenemos que dar vueltas como el pájaro para encontrarla. Y creo que ese dar vueltas es la creatividad o el arte o las emociones, las sensaciones, ¿no? Y todas estas partes del cuerpo y de la vida que no podemos ver tan claramente. Qué bonito, que la verdad precioso, precioso. Nos está llevando a un mundo desconocido, Sí, pero que existe.
pero que existe. Claro. La verdad, gracias por compartir con nosotros esta gran momento. Y bueno, la segunda cita es de Clarice Lispector, es mi escritora favorita, por si les interesaba, por si alguien tiene tiempo de leerla, es una escritora increíble, es brasileira, es buenísima. Y dice esta cita: pues solamente ahora me llamo yo y digo, yo está enamorada de tu yo. Entonces nosotros es Ulises, nosotros es original. Bueno, esta cita parece una tontería, pero quiero que vean cómo puedes cargar de sentido a las palabras. Entonces los artículos son yo, tú, él, nosotros, es, ellos, nosotros. Sí. Todos estos son artículos. Pero en esta cita no solo son artículos, significan como algo profundo. Entonces aquí es donde me gusta hablar un poco de cómo leer la literatura. Entonces, ¿cómo leemos literatura? Literalmente, que sería lo que significa la palabra en sí, y en todos sus sentidos. ¿Y cuáles son todos estos sentidos? Son todos los sentidos que el autor le mete a cada palabra. Entonces, cuando Clarice está diciendo, pues solamente ahora me llamo yo, yo no solo significa el artículo que me señala a mí, significa todas las cualidades que la construyen como persona, ¿no? Entonces, esto es como una invitación de que la próxima vez que lean literatura se fijen en esas palabras que los autores logran llenar de más significados que el significado literal que tiene la palabra. Claro. Ahora una pregunta para leer como tú nos estás enseñando. ¿Nos recomiendas leer por párrafos y analizar cada párrafo? ¿O leer por frase o leer por oración? ¿O cómo? Para tener una idea de cuál es el seguimiento. Creo que leer por párrafo sería muy tedioso. Más bien, no es leer, o sea, no es leer por párrafo o hacer algún método en específico, sino más bien es un fijarse en la forma y en el cómo en vez de en el qué. O sea, cuando leo una historia, en vez de fijarme en ella se enamoró de él y vivieron juntos para siempre, más bien fijarte en cómo el autor te presentó esa historia. ¿Cuáles fueron las palabras que eligió para contarte la historia? Entonces, al hacer esto, en vez de fijarte en el contenido, es decir, la historia, te fijas en la forma, en el cómo, en las palabras que escoge. Entonces, no es un leer en párrafos o leer por palabras, ni nada de eso, sino más bien es cambiar tu perspectiva y darte cuenta que la elección de palabras va mucho más allá de la historia que nos está contando. O sea, por ejemplo, a mí cuando alguien me dice como, no te quiero contar el final del cuento porque te voy a arruinar la historia, yo siempre contesto, el libro no es la historia que nos cuenta, sino más bien las palabras que eligió el autor para contarnos esa historia. ¿Qué momentos de reflexión? Precioso. Sí. Y bueno, acá les puse como un medio chiste, pero creo que es verdad. Cuando empiezas a leer, tienes como una expectativa, pero en realidad, si empiezas a leer mucho, tienes un resultado diferente a tu expectativa. Para mí, la expectativa que tenemos normalmente es, la literatura es un entretenimiento, una entrada a mundos mágicos y maravillosos que nos ayudan a pasar el tiempo. O sea, más bien como un entretenimiento vil y X. Pero creo que cuando empiezas a leer y te empiezas a encariñar con la literatura, tu resultado no es esa expectativa, sino que es esta otra que dice, leer es un ejercicio de autorreflexión y autoconocimiento que nos ayuda a identificar los problemas, las realidades y los procesos que atraviesan las sociedades. Entonces, justamente este modo de leer, que está más relacionado en la elección de las palabras, en la forma, en las preguntas que el autor se hizo, pues nos llevan a una autorreflexión y a un conocimiento de cómo nosotros pues nos comportamos ante ciertas situaciones. Mis respetos, de verdad, qué ingenio, qué inteligencia, qué maneras de hablar, qué forma de ver la literatura en otra perspectiva. Te agradecemos muchísimo que nos hayas permitido de verdad tener el honor de tener un talento tan joven con nosotros, con tanto intelecto y con tantas ganas de hacer cosas diferentes. Muchas gracias. Pero te dejo que termines. Sí,
Ya la verdad, ya casi vamos a acabar, no lo quiero hacer tedioso ni mucho menos. Les Pero puse... quiero decirte que tienes un sinfín de chats de felicitaciones y todavía no acaban, todavía no tenemos las preguntas y respuestas. Gracias a todos y gracias por escucharme, de verdad. Les puse 2 poemas porque estos 2 poemas justamente creo que se relacionan con todo lo que estamos hablando. Entonces, el primero se llama Para leer de forma interrogativa y es de Julio Cortázar. Solo es un fragmento del poema y dice: ¿has visto, verdaderamente has visto, la nieve, los astros, los pasos afelpados de la brisa? ¿Has tocado, de verdad has tocado, el plato, el pan, la cara de esa mujer que tanto amas? ¿Has vivido, como un golpe en la frente, el instante, el jadeo, la caída, la fuga? Entonces, este poema a mí me encanta porque todo es una interrogativa, es decir, todos son preguntas que nos hacemos ante el mundo. Y justamente, pues como les dije al principio de mi presentación, a mí lo que me llevó a la literatura fueron las preguntas sin respuesta, ¿no? Entonces creo que este poema habla mucho de cómo nos relacionamos con el mundo, ¿no? Ves algo, pero ¿verdaderamente lo has visto? Tocas algo y dices, ¿verdaderamente lo he tocado? ¿No? Entonces es como una interrogativa sin fin ante la relación que tenemos como sujetos con nuestro mundo. Y buenísimo, buenísimo está. Pero, o sea, yo ya, haz de cuenta, yo misma estoy pensando cuando lo estabas leyendo, de verdad he tocado, haz de cuenta, la cara de un bebé, o sea, eso me hizo reflexionar, o de verdad he tocado la nieve, o la he visto, o nada más veo ahí copas de nieve y ves la montaña pasar y dices, ay, qué bonita está nevada y se acabó, pero de verdad lo has visto, o sea, no te das cuenta de la relación que tiene una cosa con la otra hasta que la lees o la dices. claro, el nombrar, como nombrar las cosas. O sea, por ejemplo, a mí me gusta mucho hablar ya sé que lo bíblico a veces parece como tedioso y sin importancia, pero cuando Dios le da el mundo a Adán, le pide a Adán que le ponga nombre a las cosas, ¿no? Y ese nombrar las cosas es como poseerlas, realmente tocarlas, realmente verlas, realmente tenerlas, ¿no? Y aquí es donde me doy cuenta que el lenguaje como que tiene una parte muy importante para realmente entender las cosas, para realmente tocarlas. Cuando nombramos algo, las hacemos nuestras, ¿no? Claro, claro. Y este segundo poema es de Samuel Beckett, que se llama ¿Cómo decir? Y dice: ¿cómo decir? Esto aquí, todo esto aquí, capricho dado todo esto, viendo, capricho viendo todo esto aquí, ¿cómo decir? Y este otro poema se relaciona con esta otra vía de las que yo les hablaba en la literatura, que tiene que la relevancia es cómo decimos las cosas, y no qué decimos, sino cómo las decimos, cómo la construimos. Entonces, ver a un poeta haciendo un poema de cómo debe de decir las cosas, pues te das cuenta cómo los escritores tienen como esa problemática de cómo puedo contar lo que estoy viviendo, cómo puedo decir lo que mi imaginación ha creado, ¿no? Está, o sea, de locura, porque finalmente la expresión oral nunca va a ser igual que la expresión escrita. Claro. Por la escrita te deja mucho más en la imaginación que la oral, porque la oral ya lo dijiste, punto, ya salió de tu boca, pero la escrita se queda, es como tú te referiste a Adán, y yo digo, bueno, nuestra Torah está escrita por años y años y años, y cada año la leemos y la volvemos a leer, y aprendemos cosas nuevas, de una palabrita hacemos toda una analogía y la estudiamos y la volvemos a ver, decimos, no puede ser posible, ¿qué es lo que está pasando en esta palabrita? Dices, y ya la leímos durante 5,000 y pico de años. Claro. Y cada vez le encuentras otro significado. Sí. Y ahí también creo que es relevante como la desaparición del autor. O sea, cuando tú hablas, pues yo sigo acá, entonces me puedes preguntar como, Nikki, ¿a qué te referías con esto otro que dijiste? En cambio, cuando escribo algo, el autor desaparece. ¿Por qué? Porque ya no le puedes preguntar a qué te referías. Tú personalmente tienes que llenar los espacios o los vacíos
con tu propio conocimiento. Entonces creo que ahí es donde también te conoces a ti misma, porque a partir de los hoyos, los agujeros, los vacíos, los espacios de indeterminación, etcétera, todos estos como lugares que no entendemos de aquello que está escrito, lo llenamos con nosotros mismos y es ahí en donde nos autoconocemos, ¿no? Wow, la verdad, preciosa, preciosa la presentación. Y bueno, te voy a leer algunos chats de los que nos mandaron para que sepas lo que están diciendo. Dice, la más picuda, felicidades, Nikki. Gracias. Qué padre, Nikki, felicidades y suerte de todos tus proyectos. ¿Y cómo se puede contactar a Nikki para entrar en su proyecto? Entonces ya les vamos a dejar nosotros a ustedes en la página. Ahorita están viendo en su computadora el teléfono de Nikki para que la que quiera entrar a este nuevo proyecto, Te Entrego un Mundo, tenga la oportunidad de contactarse contigo y de entrar a este mundo nuevo, de verdad, porque es un mundo nuevo el entregarte esto. Y por otro lado, te dicen que ver esta juventud con esta energía que inspira y contagia, qué belleza. Nikki, me encanta tu frescura con la que hablas, transmites muchas cosas, muchas felicidades. Y bueno, yo después te voy a mandar con mucho gusto lo que te escribieron cada una de las personas. Gracias. Y muchas felicitaciones de muchísima gente. Muchas gracias. Gracias a todos. Primero que nada, creo que, o sea, sí estoy aquí yo hablándoles a ustedes, pero sin que haya un receptor que escuche mis palabras, lo que estoy diciendo no tiene ningún significado. Entonces, gracias por escucharme. Y de veras, este proyecto lo creé con amor y me encantaría que participen. Aquí les dejo el Instagram, que es entregando_mundos. Ahí también me pueden contactar, o mi teléfono. Y en la página de Instagram también comparto ciertas cosas de la literatura, dichos padres de diferentes autores. Entonces, aunque no quieran participar, los invito a seguirnos. Y muchas gracias, de veras. Oye, Nikki, yo te quisiera pedir un favor grandísimo. ¿Nos puedes mandar algún mensaje para la juventud, pues sí, para la gente joven? ¿Qué mensaje nos puedes mandar para la gente joven? Yo les mandaría el mensaje de cuestiónense. Siempre que algo no llegue a sus expectativas o no les haga clic en la cabeza, háganse las preguntas necesarias, cuestiónense. Y para mí fue la literatura como la fuente para inspirarme a seguirme cuestionando, pero creo que hay muchas fuentes de inspiración. Entonces encuentren su fuente de inspiración, encuentren aquello que aman y dense un clavado a eso, porque cuando algo te encanta, termina siendo bueno en eso. Entonces confíen en su amor por las cosas, primero que nada, y también cuestionense, síganse cuestionando, o sea, no hagan caso porque sí, pregúntense las cosas. Qué bonito, Nikki. Y otra pregunta, durante la pandemia, aparte de este proyectazazo que hiciste, ¿te dedicaste a alguna otra cosa, a pintar o no sé, alguna otra cosa? A pintar, me encantan estos como, ya sabes, los que vienen con numeritos y vas pintando y queda un cuadro Mandalas. Ajá, y hacer rompecabezas y pues estudiar. Estoy terminando mi maestría, de hecho tengo que entregar una tesis, entonces pues leer mucho para mi tesis y pues para prepararme para mi examen profesional que ya va a ser en junio. Y eso es a lo que me he dedicado en la pandemia, más bien. Pues entonces has estado muy ocupada y yo creo que te cayó muy bien la pandemia para poder acabar todos tus proyectos. Sí. Qué bueno, Nikki. Perdón que interrumpa tantito, me gustaría si quiere la gente tomar foto a la pantalla para que de alguna manera te quiera contactar, para que ya puedas quitar la pantalla y podamos, si quieres, ver a la gente y a platicar. Ok, pues entonces para que dejes de compartir. Les doy un segundito. Si quieren, tómenle foto para que puedas dejar de compartir. Ok. ¿Listos? Sí. Aún está. La gente, ahora sí. Listo. Híjole.
Me tuve que cambiar de lugar porque llegaron los nietos y ya sabes que... Sí, Pero bueno. Nikki. Yo nada más quiero, antes de que termines y que le des el agradecimiento, Dina, la verdad, Nikki, me sorprende, te quiero felicitar, tienes una chispa para hablar, contagias, le metes una emoción impactante, me llama mucho la atención porque a mí cuando me dijeron va a hablar Nikki, eso va a hablar de literatura, la verdad no tenía el gusto de conocerte, me imaginé siempre a una persona más grande, pero bueno, con esa juventud que tienes, creo que te queda un porvenir maravilloso y qué placer que hayas estado con nosotros, que hayas compartido este espacio. Fue un disfrute escucharte, de verdad. Me dio muchísimo gusto conocerte, te felicito, que Dios te bendiga, que sigas con todos los proyectos, que todo lo que quieras lo logres, le eches la misma chispa y las mismas ganas con las que estás haciendo ahorita Me encantó tu manera de narrar, de platicárnoslos. Te felicito y quedamos abiertos a volver a escucharte cuando tú decidas. Ojalá que esta plática te dé gente para que se siga metiendo a tu proyecto y tengas mucho crecimiento personal. Felicidades, muchas felicidades, Nikki. Muchas gracias, Vicky. Y pues otra vez felicidades a ustedes porque este espacio lo han creado tan bonito y creo que le han dado la posibilidad de hablar a mucha gente de la comunidad que está haciendo cosas increíbles. Y pues este entusiasmo que siento, me encanta compartirlo y créeme que esa chispa de la que hablas es porque realmente me encanta lo que hago y es justamente lo que le decía a Dina, que lo que me gustaría compartirle a la juventud es que se enamoren más de lo que aman. Y pues para mí es la literatura, pero para cada quien debe de ser otra cosa. Claro. Nikki, pues no sé si el público queremos abrir preguntas al público, solamente dicen, casi todos son chats de felicitaciones, por si alguien tiene alguna pregunta que hacerle personalmente a Nikki. Sí, ¿alguna felicitación? No, son muchas las felicitaciones por el chat que nos están mandando. Pero yo creo que te vamos a dar las gracias nuevamente, Nikki. Fue de verdad un placer haberte escuchado. Bueno, yo qué te puedo decir, estoy plenamente orgullosa de ti. Estoy aquí sentada en mi departamento y me acuerdo del berrinche que hiciste una vez que se te perdió tu celular, que va a ser una cosa histórica. Y digo, no puede ser posible que esta jovencita que estaba haciendo un berrinche por un celular se haya convertido en toda una maestra, porque para mí eres como una maestra de la literatura, una maestra de la enseñanza, con un perfil completamente abierto a todo lo que podemos aprender y un goce especial de verdad con una chispa encantadora. Muchísimas, muchísimas felicidades y muchísimas gracias por habernos concedido esta entrevista. Yo creo que debes de estar muy orgullosa de tu proyecto y vas a ver que vas a tener muchísima gente también que te va a seguir por este medio. Te agradecemos nuevamente en el nombre del Comité de Arte y Cultura de Monte Sinai, las copresidentas Vicky Michan y Dina Saga, te damos las gracias. Yo a ustedes, muchas gracias y fue un gusto compartir. Gracias. Quisiera yo también felicitarte como mamá y la verdad es un orgullo para toda nuestra familia y es un orgullo de que pues en la Monte Sinai una mente y alma joven se puede participar en un gran proyecto. Felicidades y mucho éxito, mi niña. Gracias. Gracias, Ma. Gracias. Parte del éxito, ya oímos las historias con las fábulas, ya ves, eso fue parte de la formación. Felicidades. Obviamente que somos culpables de todo lo que se trata con nuestros hijos. Sí. Felicidades a todas, Dina, Vicky. Gracias. Muchas gracias y felicidades a ustedes también. Gracias, Nikki. Gracias. Pues yo creo que con esto damos por terminada la grabación y la entrevista. Nos quedamos Nikki, Vicky y yo. Para las demás personas se pueden salir. Gracias. Gracias por escucharme a todos. Hasta luego. Gracias, Nikki. Gracias. Gracias.